Muy buena familia, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí y pasarme por aquí en el fin de semana, que ya sabéis que estoy al pie del cañón, ¿no? Trayendo toda la información que haga falta, pero espero que estéis disfrutando el fin de semana. Bueno, en esta ocasión os traigo este artículo de la revista Lectura, pero ya os digo, como si pudiera ser de cualquier otro medio, porque todos se están haciendo eco de esta noticia. La Casa Real Británica da el paso e informa por primera vez sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton. La Casa Real Británica ha afirmado y desmentido varias informaciones sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton. Bien, antes de leer el artículo y echarle un vistazo, os tengo que decir un poco cómo me tomo yo esta información, porque no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero me la tomo un poco igual que la de Concha Calleja. ¿Por qué? Porque resulta ser que esta información en la que nos dicen que Casa Real Británica se ha pronunciado, pues viene de la revista People, y la revista People se basa, según ellos, en una fuente de Palacio. Claro, la fuente puede ser una que tengan en el jardín, ¿no? Esto es un poco lo mismo que Concha Calleja diciendo que, bueno, pues que esta noticia se la ha dado un asesor. Un poco igual, ¿no? Estamos en un momento informativo en el que no sabes qué información tienes que coger como válida y cuál como fake news. Así estamos, o sea, dependemos un poco de nuestra intuición. Aquí ya es un poco elegir cada uno cuál te crees y cuál no, y un poco al aire, un poco a la imaginación. Pero bueno, familia, antes de continuar con el vídeo, como siempre, pediros por favor que os suscribáis, ya sabéis que es completamente gratuito y que en este canal todos los días te estamos informando de todas las noticias de la prensa del corazón, de la crónica social y noticias de la tele, intentando ser lo más riguroso posible o por lo menos entreteneros, que es de lo que se trata. Bueno, el principio es un poco de contexto, ¿vale? Desde que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington hiciera pública la operación abdominal de Kate Middleton, que esto es lo único que hizo público el Palacio, ¿vale? La operación abdominal de Kate Middleton a sus 42 años, ¿vale? Pero yo ya no me creo ni lo de las complicaciones en el postoperatorio. Eso ya fueron cosas y noticias que salieron después, ¿no? ¿Qué dolencia la había llevado a operarse? ¿Desde cuándo estaba planificada esta intervención? ¿Cómo fue la operación y el postoperatorio? Bien, lo de que la princesa fuese al hospital el 28 de diciembre y de ahí empezaran a planear la intervención, por lo visto también sale de la misma fuente que el coma inducido. Entonces, ya, ¿no? A estas alturas, os he subido un vídeo antes donde el profesor Tim Wilson desmentía completamente a esta criminóloga que hace también de periodista en la tele y colabora con varios programas de televisión y ha escrito varios libros, ¿vale? Varios libros donde por lo visto ha dado información bastante dudosa, según este profesor. No obstante, hoy la Casa Real Británica ha querido pronunciarse por primera vez sobre algunas de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa y dejar claro cuál es su verdadero estado de salud. La revista People ha hablado con personas vinculadas a Palacio. Podría ser el cartero, podría ser el jardinero, podría ser una persona que pues normalmente es el vigilante de seguridad antes de llegar a la zona de Palacio, quién sabe, ¿no? Y dejar claro cuál es su verdadero estado de salud. La revista People ha hablado con personas vinculadas a Palacio que han querido desmentir las informaciones sobre las complicaciones en el posoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta. Según la periodista del programa de Emma García, un asesor le habría contado que el posoperatorio había habido complicaciones, ¿vale? O sea, literalmente esto sale de Fiesta también, de Concha Calleja. Y fijaros cómo corrió que lo estábamos tratando como algo oficial, o sea, como un hecho. Lo único que anunció el Palacio oficialmente era que Kate Middleton se operaba. Las complicaciones en el posoperatorio es algo que hemos dado por hecho, ¿vale? Porque todos los medios han hecho eco y sale de aquí. ¿Ahora qué? ¿Vale? Unas dificultades muy graves que habrían llevado a los médicos a inducirla a un coma. Hubo que intubarla. Sin embargo, según las fuentes de People, estas afirmaciones no serían ciertas. Es una tontería total, habrían afirmado rotundamente. Esas fuentes no es el caso en absoluto, han insistido, apuntando a que se trata de información inventada. De esta manera, aunque no ha dado detalles exactos, la Casa Real Británica sí ha querido aclarar esta teoría sobre el estado de la princesa, negándolo rotundamente. Y bueno, aquí lo que estoy viendo ya recomendado, no sé si darle, ¿no? Los medios alemanes se atreven a publicar los detalles de la recuperación de Kate Middleton. Vamos, no sé ni si leer esto, me da hasta miedo, ¿no? La movida, familia, que cuando
que cuando las cosas no se dicen claras, no se pueden evitar estas cosas, ¿vale? Y con esto no quiero culpar a la Casa Real y mucho menos a Kate Middleton de esta situación y de que se le difame, ¿no? Al final tú no tienes culpa de que te difamen y de que se inventen cosas sobre ti. Pero, verás tú, es que al final, por tú querer llevar tu intimidad de la salud en privado, ¿vale? Que es completamente del ámbito de la privacidad de las personas y estamos en nuestro derecho a hacerlo público o no, pero siendo un personaje de tantísimo interés, ¿no? Además querido, ¿eh? Además querido porque a diferencia de su concuñada, Kate Middleton, por lo que puedo percibir, corregirme si me equivoco, es bastante querida. Pues la gente quiere saber. Y como la gente quiere saber, pues especula. Y tú no puedes evitar, no se puede controlar, es muy triste, pero es que en la realidad no puedes controlar las especulaciones. O sea, estamos hablando de que hemos dado por hecho que durante un par de semanas había complicaciones en el postoperatorio. Había un coma inducido. Que si era cancerígeno, que si no lo era, que si era estético, que si no lo era, que si le habían extirpado el útero o no. Son cosas que además la gente quiere saber y entonces sale un listo, te cuenta una cosa, sale otro, te cuenta otra, ¿vale? Y al final, ¿qué es mejor? Valorando, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues tú dices, oye, mira, me he operado de esto, me han extirpado el útero. Oye, pues me he quitado un bultito. Oye, pues mira, tenía una verruga, me la he quitado, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Comentar, oye, pues mira, yo qué sé, diverticulitis. Me he tenido que cortar un trocito. A que cada parte del planeta se esté hablando de una enfermedad diferente, de unos hechos diferentes. Yo que sé, que tú estás en tu derecho, ¿vale? Pero elegir el silencio, elegir la opción de querer llevarlo tú por lo privado, lo que trae es que haya otros titulares y sean falsos. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, el rey Carlos como sencillamente operación de próstata, tú no tienes culpa, es lo que ha pasado, pim pam pum, me voy, salgo a pie, hasta luego. No te tienes que estar ocultando. Para mí es una opción peor, ¿vale? Pero bueno, familia, decidme ustedes qué pensáis. La verdad es que hay mucho revuelo con este tema. La verdad es que por lo visto en Reino Unido hay mucho cabreo con este tema. Tanto por parte de los medios que se están cachondeando. Ya no solamente de Concha Calleja, sino que se están cachondeando del programa Fiesta y de Telecinco entero, ¿vale? De hecho, lo que he podido traducir y lo que hemos podido ver es que cuando hablan de Telecinco, hablan de un medio de chismes que ya es conocido por tratar los chismes de cierta forma y tener ciertas credibilidades, ¿vale? Entonces, ahora mismo la prensa española del corazón es el hazmerreír de Europa, ¿vale? Se están cachondeando bien fuerte y qué pena que Telecinco vaya a representarnos de esta forma. Un beso enorme, suscribiros al canal, compartir el vídeo, darme vuestra opinión en la caja de comentarios. Os quiero mucho y chao, chao. Guapísimos. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.